Sí, 6 de la tarde aquí en Caracas, Venezuela, establecemos este contacto desde una asamblea de ciudadanos con diputados, Asamblea Nacional, que se realiza justamente en la urbanización San Bernardino, en el municipio Libertador de Caracas. En este encuentro se encuentran los parlamentarios Elimar Díaz, Alexis Paparoni y William Dávila. En este momento pues vamos a escuchar palabras del diputado de la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni. El paradero de mi hijo es el que siempre ha tenido, es Venezuela. Es la lucha por la libertad y por la democracia. Ese es el paradero que tiene y ese es el paradero que seguirá teniendo, el de seguir su lucha por lograr la Venezuela que todos los venezolanos nos merecemos. Y ese paradero lo continuamos los diputados y ese paradero lo vamos a continuar y lo estoy continuando yo, porque no nos va a amedrentar el gobierno. No nos van a asustar, no nos van a callar, ni nos van a sacar de las calles. Seguimos en las calles, aquí hemos estado, aquí seguimos y aquí seguiremos hasta lograr el cese de la usurpación. No es justo lo que a los venezolanos nos está ocurriendo en este momento y por tal razón nuestra decisión definitiva es mantenernos en la lucha y mantenernos en Venezuela, de tal manera que esa es el paradero que hemos tomado la decisión de tener. Diputado, sobre esta persecución que llevan desde la cúpula de Nicolás Maduro contra su hijo, el diputado Carlos Paparoni, a propósito de esto, ¿ha podido conversar con él? ¿Qué piensa sobre esta medida de persecución en su contra? Bueno, es que no solamente es la persecución a Carlos Paparoni, es la persecución a un grupo de diputados. A mí mismo, hace unos días, cuando andaba de gira por el estado Anzoátegui, por el estado Guárico, por el estado Aragua, una persecución del SEBIN, el mismo Diosdado Cabello en su programa del Mazo Dando nos ha señalado, nos ha amenazado, pero eso no va a ser posible el que nosotros dejemos esta lucha. La lucha la vamos a continuar porque estamos decididos a lo que el 90% de los venezolanos ha tomado la decisión de sacar al gobierno de la usurpación y entregarle a Venezuela el camino de la libertad y el camino de la democracia. Esa es la estrategia que estableció Juan Guaidó el 23 de enero, del cese de la usurpación, de gobierno de transición y elecciones libres. Diputado, ¿podría...? En este momento, el parlamentario Carlos Paparoni está asilado en una embajada. ¿Cómo se encuentra su integridad física en este momento? No, en absoluto, está en la clandestinidad y ustedes lo han oído que ha estado declarando y seguirá declarando. Con todo el riesgo que eso genere, pero no tiene miedo ni tenemos miedo y aquí nos mantenemos. ¿Podría decirse entonces que hay actos de persecución en su contra luego de lo ocurrido con su hijo? Ya mencionaba que hay patrullaje del SEBIN cerca de su vivienda. ¿Nos podría ofrecer mayores detalles sobre eso, describir sobre eso? Sí, efectivamente, pero no solamente ahora, lo vienen haciendo desde el momento en que salimos electos. Y no solamente es contra los diputados Paparoni, es contra todos los diputados de la Asamblea Nacional, es contra los 112 diputados de la Asamblea Nacional y los 121 diputados suplentes, porque el gobierno lo que le interesa es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. El gobierno lo que le interesa es seguir usurpando, es seguir robando, porque los problemas de Venezuela, el problema de escasez de alimentos, de escasez de medicina, el problema de la inflación, es producto del robo que le han hecho a la nación. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos luchando y seguiremos luchando. Por eso nos mantenemos firmes en la lucha y seguiremos en Venezuela. Bien, escuchaban ustedes palabras entonces del diputado de la Asamblea Nacional, Alexis Paparoni. Él denunciaba que tras los actos de persecución en contra de su hijo, el diputado Carlos Paparoni, pues se ha podido registrar patrullaje de la policía política del Estado, específicamente del SEBIN, en su vivienda. También en esta asamblea de ciudadanos que se realiza en San Bernardino, vamos a pulsar la opinión de la diputada de la Asamblea Nacional, Elimar Díaz, con respecto a esta emergencia humanitaria que se viene tratando en estas asambleas en paralelo en distintas urbanizaciones de la ciudad capital. Coméntenos. Bueno, hoy estamos realizando asambleas populares, juramentación de Comité de Ayuda y Libertad. Continuamos el trabajo en la calle con la gente, activando a cada uno de los sectores de Venezuela, y así como lo estamos haciendo aquí en Caracas hoy, todos los diputados que vinimos a la sesión de la Asamblea Nacional, también lo estamos haciendo en todo el país, a pesar de que las comunicaciones, la conectividad no permite informar a veces lo que pasa en el
el interior del país, esto lo venimos haciendo en todo el país. Estamos activando los comités de ayuda y libertad, estamos activando al pueblo venezolano, porque lo que estamos viviendo es terrible. Lo que está viviendo Venezuela es terrible. Hoy desde la Asamblea Nacional aprobamos 2 acuerdos y un informe con respecto al tema humanitario. Vemos y podemos decir que en el 2017 hablábamos de una crisis humanitaria. Ya luego en el 2018, a mediados del 2018, ya hablábamos de una emergencia humanitaria compleja y hoy en el 2019 estamos a punto de llegar a una catástrofe humanitaria. No puede ser que continuemos en esta vía, en esta situación. Nosotros necesitamos buscar solución y desde la Asamblea Nacional hoy propusimos varias soluciones, entre ellas la Contraloría de los organismos internacionales que están rigiendo y distribuyendo la entrega de la ayuda humanitaria. Hoy nos toca una responsabilidad importante. Entendemos el desespero que tiene la gente, porque el mismo desespero lo vivimos nosotros y lo vivimos los venezolanos. Lo viven los periodistas, lo viven los niños, lo vive cada uno de los venezolanos, cuando entendemos que la cifra asciende a 20 millones de venezolanos que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Estamos hablando de 324.000 niños que se encuentran en vulnerabilidad alimenticia. Es decir, no solamente no están comiendo 3 veces al día, viven en estados deplorables, donde las condiciones sanitarias no son las indicadas. Entonces, nosotros tenemos ahorita una responsabilidad importante, y la responsabilidad es seguir luchando hasta conseguir el cese de la usurpación, porque entendemos muy bien que ninguna de las soluciones que está planteada puede llevarse a cabo, ni la solución definitiva. No pueden seguir siendo pañitos de agua tibia, sino que las soluciones definitivas dependen del cese de la usurpación. Cuando Maduro o Nicolás Maduro, su combo y el régimen salgan del poder, Venezuela va a vivir en prosperidad, en paz, en definitivamente progreso y oportunidades. Con esta cifra de 20 millones de venezolanos que están en esta catástrofe humanitaria, ¿cómo van a atender la catástrofe que está efectuando en este año, en el 2019, con la comunidad internacional, para atender a tantos niños y jóvenes y ancianos que padecen de esta crisis en Venezuela? Estamos hablando de que en el 2019 podemos entrar, o estamos a punto de entrar a una catástrofe humanitaria. Estamos hablando de 20 millones de familias que se encuentran en estado de vulnerabilidad, es decir, que se encuentran entre crisis, viviendo la crisis humanitaria, la emergencia humanitaria, y otros que ya están en estado de gravedad por falta de medicamentos y tratamientos, como lo hemos visto en las últimas semanas con la muerte de tantos niños que por la compra de armas, que sustituyeron operaciones por compra de armas y de uniformes, y que nosotros no logramos entender eso. La definitiva solución que nosotros tenemos es definitivamente el cese de la usurpación. Esa es la solución más inmediata que nosotros tenemos, pero que definitivamente desde la Asamblea Nacional entendemos el desespero, que no nos puede llevar a la desesperanza, pero entendemos el desespero que vive la población, y por eso entonces estamos instalando comunicaciones con ONG y organismos internacionales para no solamente presionar junto con el pueblo venezolano la entrada de la ayuda humanitaria, que sigue, parte de ella estando afuera en galpones y que puede en cualquier momento hasta dañarse, sino que también, aparte de eso, establecer medidas de Contraloría de la distribución de la ayuda humanitaria, para que nadie pueda utilizar ningún tipo de ayuda a ningún venezolano como proselitismo político. Veíamos escasamente unos meses atrás como Maduro decía que no éramos mendigos y que no teníamos necesidad de ayuda humanitaria, y hoy está ingresando. Pero no solamente la necesitamos ver en galpones, como la mostró la Cava en estos días, sino que la necesitamos ver en los hospitales, la necesitamos ver en las clínicas, en los ambulatorios, en la reapertura de todo el sistema preventivo de salud, y donde nosotros tenemos la gran responsabilidad de continuar por esta lucha reivindicativa de los venezolanos. Muchísimas gracias, diputada. Escuchaban entonces palabras de la diputada de la Asamblea Nacional, Elimar Díaz, durante el desarrollo de una asamblea de ciudadanos que trata la emergencia humanitaria y la catástrofe humanitaria, tal como lo calificaba el día de hoy el Parlamento venezolano durante una sesión que duró aproximadamente casi 2 horas. En estos momentos también vamos a aprovechar la oportunidad de pulsar la opinión del diputado a la Asamblea Nacional, Williams Dávila, para conocer un poco más de esta actividad. Diputado, ¿qué objetivo plantean llevar los diputados a través de esta realización de asambleas ciudadanas en distintas regiones y urbanizaciones de la ciudad de Caracas? Informar. Pienso que así como hoy todos los medios de comunicación, por presiones de todos nosotros y por la presión popular que necesita estar informada de lo que nosotros estamos haciendo y lo que el pueblo está haciendo en una Asamblea Nacional que está en manos del pueblo hoy día, nosotros en estas asambleas informamos y ponemos
el énfasis en la organización de esta lucha social, en la información clara de la necesidad de no perder el ímpetu en la lucha de calle y sobre todo el esfuerzo unitario de todos nosotros para que la ayuda humanitaria no sea manipulada políticamente por el régimen de la usurpación y al mismo tiempo informemos sobre la importancia que tiene decisiones que está tomando la transición en la Asamblea Nacional, como es la integración al sistema de seguridad hemisférica, que en este caso es el PIAR, y hoy que se puso en vigor lo que es la emergencia humanitaria y la emergencia de salud como elementos fundamental de la desestabilización, de la paz y de la estabilidad política de la región. Yo creo pues que es muy importante que el pueblo venezolano esté informado, se mantenga viva la esperanza y sobre todo se le dé a la gente todos esos insumos que requieren en cosas que han sucedido tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Toda esta crisis que estamos viviendo de la escasez de combustible, lo que está pasando en el interior, es bueno que aquí lo sepan, porque muchas veces las cosas que pasan en el interior del país, en Caracas, no se enteran, porque el régimen de la usurpación evita o le quita gasolina a la gente que está en Mérida o en los Andes, o restringe, hace racionamiento, por ejemplo, en el suministro de energía eléctrica en el interior del país para no quitárselo aquí a la población de Caracas, porque precisamente quieren evitar que aquí en Caracas se le genere situaciones de orden público. Entonces juegan, manipulan con la gente. Entonces es necesario que Caracas sepa, que todo el país sepa lo que está padeciendo el interior del país. Pero nosotros venimos a hablar con un discurso nacional, con un discurso integrador, con un discurso de fuerza. Tenemos un presidente de la transición que es Juan Guaidó. Tenemos una unidad opositora y todo lo que se esté logrando a nivel internacional tiene que ir sincronizado con estas acciones internas y nacionales que nosotros estamos realizando con la firme convicción que esto va a cesar. Que más temprano que tarde nosotros vamos a tener un nuevo régimen en Venezuela. Diputado, usted señalaba que es muy importante seguir manteniendo la esperanza entre los venezolanos en medio de esta crisis generalizada. Quisiéramos saber qué decirle a esos venezolanos que pues aún se mantienen en expectativa y que no creen que se genere el cese de la usurpación, tomando en cuenta que ya estamos a mitad de año. Hay que explicarles, porque sí se está dando. Esto no es una cuestión que tenga fecha en el calendario, como decía la canción de Simón Díaz. Esto es un proceso. Fíjense ustedes que a nivel internacional cada día estamos avanzando. Esta integración que hubo ayer entre el grupo de contacto y el grupo de Lima es muy importante, porque eso no se había logrado. Ya ahorita hay un solo discurso. El hecho mismo de esto que ha ocurrido en Noruega pone en evidencia que el cese de la usurpación, la transición, el gobierno de transición y las elecciones libres es una agenda instalada a nivel internacional. Por eso hay que informarle al pueblo, porque el G2 cubano, la usurpación manipula y echa a correr matriz de opinión, y sobre eso se encadenan de repente gentes que no entienden el proceso y genera una sensación de desunión entre todos nosotros. Yo sí tengo fe, y por eso le quiero transmitir al pueblo venezolano. Esto está avanzando, el régimen en su desesperación arremete contra la Asamblea Nacional, ese es un signo de debilidad. La represión que hay contra nosotros, los diputados que están encarcelados, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, la violación de la inmunidad parlamentaria, las agresiones contra cada uno de nosotros es una prueba de debilidad, que el régimen no tiene ni fuerza popular y que solamente se sostiene con los militares. ¿El Estado cree entonces que ese cese definitivo se generará este año? Válele a los venezolanos. Mira, yo te voy a ser sincero, yo estoy luchando para que eso se dé este año. Juan Guaidó había dicho que era en el año 2019. Bueno, estamos en el 2019, estamos en la mitad del año. Yo estoy luchando y todos en la Asamblea Nacional estamos luchando para que la usurpación cese este año. Y ese es el trabajo que estamos haciendo en todos los espacios nacionales e internacionales y hemos avanzado. Claro está, todavía existe el monopolio de la violencia, el monopolio del Estado de parte de la usurpación. Estamos luchando contra una tiranía usurpadora, pero no han podido liquidarnos a nosotros, pese
a que aquí puede llegar una agresión física contra cada uno de nosotros, hasta el aniquilamiento físico pudiera ocurrir contra cada uno de nosotros. Pero hay ya un trecho andado, hay una conciencia nacional generada, en todas las encuestas señala que Maduro no pasa del 10%, que Guaidó pasa del 50%, que existe realmente una conciencia plena de la necesidad de una transición en Venezuela, y eso es muy importante. Quiere decir que psicológicamente la usurpación ha cesado, es decir, que en la mente del pueblo y en el corazón del pueblo hay un cese de la usurpación. Lo que tenemos que darle la fuerza, el impulso, las ondas de choque necesarios para que se disuelva este cálculo nefasto y pernicioso que está afectando la sociedad venezolana. Diputado, para finalizar, ¿cómo se prepara la Asamblea Nacional si el régimen busca aniquilar a los parlamentarios? Ya hay varios curules que se encuentran vacíos en el Parlamento, hemos visto diputados que han tenido que asilarse en embajadas como condición de huésped, otros están en el exilio y otros pues están encarcelados. Entonces, ¿cómo se prepara la Asamblea Nacional ante una posible persecución y también tratar de disolver el Parlamento venezolano? ¿Cómo lograr ese cese de la usurpación en este semestre del año cuando varios diputados, casi más de 15, ya han recibido amenazas por parte del régimen? Hay que seguir luchando y hay mecanismos tecnológicos que hoy día se llama el Parlamento abierto. O sea, hoy día los parlamentos del mundo están utilizando las redes tecnológicas y los mecanismos tecnológicos para allí generar opinión y generar discusiones de todo tipo, incluso aprobación de ley. En eso nosotros en la Asamblea Nacional, en la Comisión incluso de Modernización de la que yo formo parte, nosotros hemos avanzado mucho en instalar todos los equipos y toda la infraestructura para generar un parlamento abierto, que en este caso sería un parlamento clandestino, un parlamento de la resistencia. Si el régimen nos quiere disolver, que vamos a desconocer por completo porque no lo puede hacer, nosotros que tenemos las raíces populares, la fuerza de una elección en el año 2015, seguiremos siendo entonces el parlamento de la resistencia, el parlamento de la democracia que va a dar al traste con la usurpación de Nicolás Maduro. Muchísimas gracias, diputado. Escuchaban palabras del diputado Williams Dávila, diputado de la Asamblea Nacional. Él hacía referencia a los últimos actos de persecución que se han llevado desde la cúpula de Nicolás Maduro contra los parlamentarios de la Asamblea Nacional, único poder legítimo, recordemos, reconocido por más de 50 países del mundo, y su presidente Juan Guaidó pues también es reconocido como el único representante legítimo de Venezuela. También hablaba la diputada Elimar de Díaz, ella hacía referencia sobre la crisis humanitaria que padecen los venezolanos, ella aportaba cifras, específicamente 20 millones de venezolanos se encontrarían en estado crítico debido a la crisis generalizada en Venezuela, y anteriormente pues hablaba el diputado Alexis Paparoni, también padre del diputado de la Asamblea Nacional Carlos Paparoni. Él denunciaba que luego de la persecución contra su hijo, el parlamentario Paparoni, pues ha sido constante el patrullaje de vehículos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en sus viviendas, y también denunciaba acoso y persecución por parte de este cuerpo político policial durante su estadía en varios estados del país. Recordemos que este tipo de asambleas que se está realizando en Caracas se realiza específicamente en 5 puntos más, en la parroquia Coche, Macarao, así como en La Vega, en Antímano, en San Bernardino, donde nos ubicamos en este momento, y en la parroquia Santa Teresa del distrito Capital. Con esta información nosotros despedimos este contacto justamente cuando son las 6:24 de la tarde. Reporto para ustedes desde Caracas, Venezuela, para BPI TV, Gregory Jaimes. Esta transmisión es presentada por Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.